Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Atención. Hoy tenemos una historia que está dando mucho de qué hablar, Aslember y Özkan Deniz, una pareja que parecía perfecta hasta que todo cambió con una sola frase, se acabó. Todo comenzó la noche del jueves, cuando varios paparazzis captaron a Aslember saliendo apresurada de un restaurante en Bebek, visiblemente molesta. Según testigos, la actriz había estado cenando con Özkan Deniz, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Asl se levantó, dejó la copa de vino y le dijo algo al oído a Özkan antes de salir, comentó un camarero. Momentos después, los flashes iluminaron la calle, BTR, o como diríamos en español, ya se acabó. Esa frase retumbó en todos los titulares. Özkan, sorprendido, salió unos minutos después, con el rostro serio, sin pronunciar palabra. Sin embargo, las cámaras captaron cómo miraba hacia el suelo antes de entrar a su coche. Los rumores no tardaron en estallar, una ruptura definitiva o solo una pelea más. Según fuentes cercanas, Asl llevaba semanas incómoda con la actitud distante de Özkan. Ella siente que él sigue muy enfocado en su carrera musical y deja poco espacio para la relación, reveló una amiga de la actriz. En una entrevista anterior, Asl había confesado, cuando amo, doy todo. Pero si siento que no soy prioridad, me alejo. Por otro lado, Özkan también habría expresado su frustración en privado. No es fácil estar con alguien que no entiende el ritmo de mi trabajo, dijo a su entorno más cercano. Al parecer, las discusiones se habían vuelto más frecuentes y lo del restaurante fue la gota que colmó el vaso. Sin embargo, lo más impactante ocurrió al día siguiente. En sus redes sociales, Asl publicó una historia con el texto, "El silencio también es una respuesta". Los fans se enloquecieron. Miles de comentarios aparecieron en minutos, ruptura confirmada, Asl merece algo mejor, Özkan, ¿qué hiciste? Mientras tanto, Özkan subió una foto en blanco y negro con la frase, algunas despedidas no se dicen, se sienten. Los medios comenzaron a especular. Algunos aseguran que ya no viven juntos. Otros dicen que fue solo una pausa. Pero lo cierto es que ambos han dejado de seguirse en Instagram, lo cual, en el mundo de las celebridades, es prácticamente una declaración de guerra emocional. Un periodista de una famosa revista turca contó, cuando los vimos juntos por última vez, algo ya no encajaba. No había miradas, no había risas. Todo parecía ensayado. Incluso se filtró un video donde se escucha claramente a Asl decir, Özkan, ya no puedo más. No quiero seguir fingiendo. Él, con voz baja, responde, no todo se arregla con palabras, Asl. Un silencio largo, y después, la separación definitiva. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. Programas de televisión, portales de noticias y cuentas de chismes en redes sociales no hablaban de otra cosa. En cada esquina, en cada café de Estambul, alguien mencionaba sus nombres, ¿crees que volverán? Ella parecía tan enamorada, él la perdió por orgullo. Mientras tanto, Asl intentaba mantener la calma. Fue vista caminando por la orilla del Bósforo, vestida con un abrigo beige y unas gafas oscuras que apenas ocultaban su tristeza. Aún así, su elegancia no pasaba desapercibida. Una fan que se la encontró dijo, la saludé y me sonrió con amabilidad, pero sus ojos se veían cansados. Se nota que está sufriendo. Özkan, por su parte, canceló una entrevista radial y se refugió en su estudio de grabación. Un productor cercano confesó que lleva días componiendo sin parar. Está escribiendo canciones con letras muy personales. Hay una que dice, te busco en cada nota, pero solo escucho tu silencio. Los rumores sobre terceras personas no tardaron en surgir. Algunos medios insinuaron que Özkan podría estar saliendo con una modelo turca con la que fue visto en un evento semanas atrás. Sin embargo, su equipo lo negó rotundamente, no hay nadie más. Özkan está concentrado en su trabajo y en sanar. A pesar de los desmentidos,
Los fanáticos comenzaron a dividirse. En las redes, surgieron hashtags como #teamasl y #teamoscan. Los comentarios se multiplicaban por miles. Unos defendían la independencia de Asl, admirando su decisión de poner límites. Otros pedían comprensión para Oscan, recordando los años de carrera y sacrificio que lo convirtieron en una estrella. Pero lo que nadie esperaba fue lo que ocurrió una semana después. Asl asistió al estreno de una obra de teatro junto a varios amigos del gremio. Su aparición fue una declaración en sí misma, radiante, serena, con un vestido negro que reflejaba fuerza y elegancia. Cuando los periodistas le preguntaron si quería enviarle un mensaje a Oscan, respondió con una sonrisa leve. Creo que cada historia tiene su final, y el silencio, a veces, dice más que 1000 palabras. Esa frase fue suficiente para incendiar las redes. Oscan no tardó en reaccionar. Esa misma noche, publicó un fragmento de una nueva canción titulada Lo que el amor no dijo. En ella se podía escuchar una línea que muchos interpretaron como una indirecta. Prometí esperarte bajo la lluvia, pero tú elegiste el sol de otro día. El público se volvió loco. Los fanáticos analizaron cada verso, cada nota, buscando mensajes ocultos. Las plataformas digitales registraron millones de reproducciones en pocas horas. Algunos decían que era su manera de pedir perdón, otros, que era una despedida definitiva. Sin embargo, detrás de los focos y los titulares, ambos vivían un proceso más profundo. Asl, según allegados, se enfocó en nuevos proyectos y comenzó a asistir a clases de pintura, algo que siempre había querido hacer. Está aprendiendo a expresarse de otra manera, comentó su amiga y actriz Demet. Dice que pintar le ayuda a ordenar lo que siente. Oscan, por su lado, se alejó del ruido mediático y viajó unos días al sur, a su casa en Bodrum. Testigos aseguran que pasó horas mirando el mar. Un vecino relató, lo veía todas las mañanas en el muelle, con su guitarra. Tocaba melodías tristes, pero al final siempre sonreía, como si encontrara paz. Mientras los rumores sobre una posible reconciliación crecían, un detalle inesperado volvió a unir sus nombres. En un evento benéfico para niños con cáncer, organizado por una fundación en la que ambos colaboran, se anunció que Asl y Oscan habían donado juntos una suma importante. Nadie entendía si fue un acuerdo previo o un gesto simbólico. Lo cierto es que el presentador del evento dijo con una sonrisa, a veces, el amor no se acaba, solo cambia de forma. Esa frase quedó grabada en todos los titulares al día siguiente. Segunda oportunidad, preguntaban los medios. Pero ninguno de los dos quiso hablar. Lo único que se supo fue que, al final del evento, Asl y Oscan se cruzaron brevemente detrás del escenario. Un asistente reveló, ella lo miró y él le dijo algo muy bajo, algo que nadie más escuchó. Luego ambos se fueron por caminos distintos. Quizás fue un adiós definitivo. O tal vez, el comienzo de un nuevo capítulo que aún nadie conoce. Lo cierto es que, para millones de seguidores, la historia de Aslemberg y Oscan Denis seguirá siendo un reflejo del amor moderno, apasionado, complejo. Y a veces tan frágil como una nota en una canción que se desvanece con el viento. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y activar la campanita para no perderse las próximas noticias del mundo de las estrellas. Nos vemos en el próximo video.